Bueno, el doctor Carlos Querini, bueno, es especialista en este tema, investigador de esta cuestión, multipremiado por su trayectoria científica, en su momento el premio Jorge Sábato, que fue un reconocimiento nacional e internacional. Bueno, este año también, bueno, premio por la trayectoria científica. Y bueno, estamos para hablar de este tema, es decir, una cuestión que, como decía Osvaldo, no entendemos, ¿no? O sea, no llegamos a comprender. Me imagino cuando va a los congresos y decís, pero explícame un poco mejor, ¿cómo es esto de que teniendo posibilidad de producir biodiesel no lo producen? Sí, bueno, la realidad es que es difícil de entender, como decían ustedes, y casi imposible de explicar. Yo, justamente, a raíz del último premio que mencionaba Guillermo, di una conferencia en el Congreso Argentino de Catálisis que se hizo hace un mes en La Plata y mostraba todos los números. Entonces, la pregunta de la gente era, ¿y este sinsentido? Y con ese tipo de palabras, ¿no? Porque la verdad que es una cosa muy difícil de explicar. Y es parecido a que si un país como no sé, Arabia Saudita tuviera que importar nafta o gasoil o petróleo, así más o menos lo mismo. Es decir, teniendo la posibilidad de producir un combustible en Argentina y además hoy teniendo la posibilidad de producir también gasoil, que falta en Argentina, si no quisiéramos usar biodiesel y quisiéramos usar derivado del petróleo, también tenemos la materia prima para hacerlo. El problema es que no se hacen las inversiones para poder transformar el petróleo que estamos sacando en combustibles fósiles. Pero volviendo a lo que es la situación actual, Argentina tiene, como bien decían ustedes, el polo aceitero, digamos tipo biorefinería, aceitero, biodiesel, harina, soja, más grande del mundo ubicado en la provincia de Santa Fe. Es el más grande y eficiente del mundo. El polo de Rosario tiene las plantas de producción de aceite, le llaman celda, ¿no? Los galpones donde almacenan los cereales, los porotos de soja, tienen unas dimensiones que si alguien no lo vio no se imagina el tamaño que tienen. Tienen en profundidad unos 20 metros para abajo, unos 20 metros para arriba, 200 metros de largo. Esas naves, y cuando es la época de levantar la cosecha, que como estos meses que estamos viviendo ahora, eso está lleno de granos. Y esa cantidad de granos la procesan en una semana en la planta, transformándola en harina de soja, transformándola en aceite, que parte se usa como aceite comestible, parte se usa como derivado en la industria bioquímica, parte se usa como combustible. Uno observa como si fuese, digamos, una mala palabra o una guerra contra todo esto. ¿Cómo lo ves vos, Carlitos? Una guerra, o sea, con la capacidad de producir en forma propia, Sí. ¿no? Y teniendo esta, digamos, esta infraestructura, como vos decís, más importante del mundo, ¿no? Bueno, a esto le quiero sumar también, digamos, la aprobación de China de la soja transgénica, que digamos, es un acontecimiento mundial. Sí. En este caso, es la única empresa que en un día en Wall Street subió sus acciones un 25%. En un día, Sí. en un día, ¿no? Es decir, ¿por dónde pasa, digamos, el conflicto para decir, bueno, desechamos esto que realmente lo tenemos? Claro, yo no sé los cálculos que hicieron en el momento de modificar la ley que la había aprobado un gobierno del mismo signo que el que la cambió, porque muchas veces se cambian las cosas sencillamente porque la hizo otro. Como se han cambiado tantas cosas en este país que algún gobierno hace algo que puede estar bueno, viene el otro y como lo hizo el anterior lo cambia. Bueno, esta ley de promoción de biocombustibles que se aprobó en el año 2006 fue en el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora un gobierno del mismo signo da marcha atrás con eso que se hizo, que estuvo funcionando muy bien desde el año 2010, porque la ley que se aprobó en el 2006 decía que al cuarto año de promulgada la ley había que empezar a usar biodiesel en el gasoil y bioetanol en las naftas. Y eso se cumplió, en el año 2010 empezó a usarse esos biocombustibles que sustituían derivados del petróleo con un impacto ambiental muy favorable y sobre todo en Argentina con falta de combustible que ya teníamos en esa época y era casi tan dramático como hoy, la falta de gasoil.
vino realmente a solucionar parte del problema en el año 2010. Y fue tan importante la solución que dio en el año 2010, cuando se empezó con el 5%, que eso es lo que decía la ley original, que en pocos meses, en marzo se empezó a usar, en julio se subió al 7%. Porque estaba funcionando bien, estaba sustituyendo importaciones, estaba agregando valor. Y después del 7, en pocos meses más, se pasó al 10. ¿Y por qué se aumentó? Porque estaba ayudando a solucionar un problema de abastecimiento energético como el que tenemos hoy. Estaría bueno repasar esto que muy rápidamente usted iba haciendo de manera casi lógica, ¿no? Este círculo virtuoso que uno ve y advierte que allí hay todo un círculo virtuoso, porque no solo es mayor agregación de valor, más mano de obra, más trabajo, sino que también hay sustitución de importaciones, es decir, y a su vez esa sustitución de importaciones, esa agregación de valor, eleva la cotización del commodity, es decir, del poroto. Así. De lo que aumenta el precio, y que eso ha pasado también, es del aceite de soja. Y uno puede decir, pero no está bueno que aumente el precio del aceite de soja. Para Argentina, que es el principal exportador del mundo de aceite de soja, está bueno que aumente el precio del aceite de soja. Es una oportunidad. Es una oportunidad, porque todo lo que vende lo va a vender con más valor. Cuando Argentina deja de hacer biodiesel, y eso pasó en el año 2013, en ese caso no fue culpa de nuestro país, digamos, sino que fue que Europa puso aranceles muy altos a la importación del biodiesel, nos cerró el mercado, Argentina salió al mercado mundial de aceites con 2 millones de toneladas más. El precio del aceite bajó 20%. O sea que vendimos más aceite, pero todo a menor precio. Lo que se agregó a la venta más todo lo que se estaba vendiendo. Entonces, traccionar el consumo es como todos los productos, ¿no? Mientras más demanda hay, mejor mantiene el precio. Y en los commodities, en este caso Argentina, un commodity importante como el aceite de soja, que exporta creo que es algo así como 3.000 millones de dólares al año en aceite de soja, 8.000 millones al año en harina de soja. O sea, esas son cantidades muy importantes, aparte de lo que después se exporta como el poroto solo. Argentina es el principal exportador del mundo de aceite, y cuando Argentina sale al mercado con un volumen importante, porque deja de usarlo acá, todo ese commodity pierde valor. Con lo cual, también las retenciones que se cobran en el país, la producción, los productores agropecuarios cobran menos valor por el aceite que se vende sin haberlo procesado acá. Hoy la situación es un poco rara, porque con todo el problema que hay de conflicto, de la guerra, han cambiado los precios, y los precios relativos hoy es una cosa que no se corresponden con lo que normalmente pasan. Hoy aumentó el precio del aceite de soja, aumentó mucho el precio del gasoil, se está vendiendo a futuro un precio del gasoil que no sé cómo lo vamos a pagar en Argentina. El gas se está vendiendo a un precio que es extremadamente alto, aumentó por un factor de 8 el valor, o sea que no sé cómo lo vamos a pagar. Ahora, en el combustible, ¿el 10% es el tope para utilizar o no? No, se puede usar puro. Acá en Santa Fe, en el caso de biodiesel y el etanol también se puede usar puro. De hecho, en su momento, en la década del 80, 90, Santa Fe tenía... En la década del 80, tenía finales del 70... nafta, la famosa Alconafta. Alconafta tenía. ¿Y qué pasó con ese plan? ¿Qué pasó? Se discontinuó. Brasil lo continúa. Brasil empezó el plan Alconafta usando la caña de azúcar que se desarrolló en Argentina en la institución del Obispo Colombres, que está en Tucumán, que es una institución muy fuerte, es una cosa muy buena eso que tiene Tucumán, es una institución de investigación y desarrollo que da servicio a todo el sector productivo de la provincia. Desde la parte de control de calidad de los limones, al azúcar, a desarrollar caña de azúcar. Bueno, las variedades de caña de azúcar que se usaban en ese momento, estamos hablando de 40 años atrás, en el 80, para generar una gran cantidad de azúcar por hectárea, es la que empezó a usar Brasil en su programa. Brasil hoy produce una cantidad de etanol que es más grande que todo el gasoil que consume Argentina por año. Ellos continuaron con el programa, desarrollaron tecnología de las plantas de procesamiento, desarrollaron sus variedades de caña, pero no se pararon en algún momento porque costaba a lo mejor 1 centavo más el etanol que la nafta. Siguieron adelante viendo que, siendo recursos renovables, que es la dirección en la cual se va a mover el mundo necesariamente, por conciencia o por necesidad, porque el ambiente va a seguir deteriorándose, siguieron adelante con ese plan y realmente le funcionó muy bien. Exportan etanol por una cantidad más grande que la que nosotros importamos gasoil, o sea, y nosotros lo paramos ese programa. Sí. Y hoy estamos haciendo lo mismo
con el tema del biodiesel, o sea, ir para atrás. Y cada vez que se aumenta, o por lo menos se habla de un aumento de nafta, temblamos, ¿no? Pero, es decir, estamos esperando los gasoductos de Vaca Muerta, pero esto es un proceso que lleva años. Lleva tiempo. Lleva años. Volviendo a lo que comentaba vos, así no pierdo un poco el hilo del porcentaje que se puede usar, ha habido experiencias, muchas, de usarlo puro. Aquí el transporte público. El transporte público lo usó puro. Nosotros, desde nuestro grupo de trabajo en la universidad, proveemos, diseñamos, hacemos la supervisión de la construcción, que se construyen acá en Santa Fe, y la puesta en marcha y el entrenamiento de la gente de plantas para autoconsumo. Productores agropecuarios que en su establecimiento rural, en su campo, tienen una prensa con la cual separan el aceite de la harina de soja, que la usan para hacer alimento balanceado, y con el aceite hacen biodiesel en el mismo establecimiento. La planta para hacer biodiesel en baja escala, uno de los proveedores somos nosotros, digamos, como Universidad del Litoral. Y esa gente nos manda a hacer los controles de calidad y del combustible. Cuando el combustible tiene buena calidad, esta gente lo usa puro. Hay justamente el otro día una persona, una industria, una empresa que lo tiene el establecimiento en Córdoba, en provincia de Córdoba, hoy llegó la muestra, y mandó el listado, porque se lo pedí, de la cantidad de kilómetros que hicieron y en qué vehículos, tractores, cosechadoras, autos, marcas, la cantidad de horas que lleva, usándolo puro. Y estamos hablando de autos, ¿no? De los autos de última generación, que con motores gasoleros, obviamente, y ellos lo usan al 100%. Y hay muchas experiencias acá, como decían ustedes, el programa Biobús lo usó durante mucho tiempo y lo interrumpió la pandemia. En Buenos Aires los camiones de Cliva usaron durante 1 año, 2 años, puro también, sin inconveniente. Vamos, si la calidad es buena y se hace todo un control, un manipuleo adecuado, los motores modernos no tienen problemas. Los motores viejos sí. No está ese prurito que era en aquel entonces el alconafta, que había que cambiarle. El diafragma, la bomba de nafta, yo me acuerdo, me dejó a pie el auto una vez. Yo me acuerdo, tenía un R12 y el diafragma, el plástico, el famoso diafragma, se ablandaba con el etanol y dejaba de bombear. Y entonces los motores antiguos gasoleros sí pueden tener algún problema parecido, digamos, con goma y algunos plásticos que tiene el motor. Con el biodiesel, pero los motores más modernos del 2000 en adelante, incluso si miran el manual, todos te dicen algo respecto al biodiesel. Te garantizo hasta cierto porcentaje, muchos hasta el 100%, pero todos los manuales de los autos gasoleros dicen o deberían decir el tema del uso de biodiesel. ¿Y en cuanto a los costos? Porque por allí se dice, ¿y cuánto más nos va a salir hacer el corte del gasoil con biodiesel? Depende del momento, puede ser un poco más, o un poco más caro o un poco más barato que el gasoil. Hoy el precio que paga Secretaría de Energía, el precio que fijó Secretaría de Energía para que la empresa petrolera le pague al productor de biodiesel está en 170 pesos el kilo, podríamos decir 160, 155 pesos el litro aproximadamente. En ese orden de precios es el precio fijado por Secretaría de Energía para la comercialización, que es el que pagan todas las petroleras, ¿no? Es precio único, digamos. Y está con una escala fijada hasta agosto, que es medio temerario hacer una proyección acá de acá a agosto con los precios, porque no sabemos cómo va a pasar, pero el precio que se está pagando hoy por el biodiesel es ese valor. Es un poco más que lo que sale el gasoil. Carlos, muchas gracias. Gasoil. Muchas gracias por la visita, no, por muy nada, amable.